Siempre escuché que cada barrio tiene una casa maldita. Una que nadie mira de frente, donde los perros no ladran y los niños no juegan. Hola, me llamo Daniel, y esta es la historia de la casa abandonada de mi barrio. En mi barrio, esa casa quedaba al final del callejón. Vieja, silenciosa, con las ventanas tapiadas y un olor a humedad que salía hasta la acera. Dicen que hace muchos años ahí vivió una mujer sola, de esas que siempre andaban de negro, que hablaba con gatos y quemaba hierbas en las noches de luna. Le decían la señora Dávila, pero pocos sabían su nombre real. Cuando murió, nadie fue al entierro. El cura se negó a tocar las campanas y el cuerpo lo llevaron al cementerio sin cruz ni acompañante. Durante años, la casa quedó cerrada. Pero el barrio no la olvidó. Cada tanto, alguien decía haber visto una luz encenderse adentro, o una sombra moverse detrás de los tablones. Y aunque todos fingían no creer, ninguno pasaba por ahí después de las 9. Yo tampoco lo hacía. Hasta que llegó la noche en que tuve que hacerlo. Fue hace unos años, cuando una tormenta dejó sin luz toda la cuadra. Mi madre, enferma, me pidió que bajara al callejón a buscar el gato que siempre dormía frente a su ventana. No quería hacerlo, pero el animal se oía maullando, perdido, justo al otro lado de la reja de la vieja casa. Llevaba una linterna en la mano y el corazón apretado en el pecho. El viento empujaba la puerta oxidada, que se movía sola, emitiendo un gemido largo, casi humano. Cuando apunté la luz hacia el interior, vi que el corredor estaba lleno de hojas secas y marcas. Círculos dibujados con algo oscuro, quizás ceniza. Sobre las paredes, símbolos que parecían letras deformes. Y un murmullo, como si alguien rezara del otro lado de la casa. Pensé que sería el viento. Pensé cualquier cosa, menos lo que era. El gato apareció, sí, pero no corrió hacia mí. Solo me miró, erizado, y dio un salto hacia adentro. Desapareció en la oscuridad. Yo, lo seguí. Entré. Y el aire cambió. Era más denso, más frío, como si en la casa no fuera mismo aire que el resto del barrio. Había un olor fuerte, a cera derretida y hierbas secas. Y el suelo, cubierto de tierra, parecía moverse bajo mis pies. Entonces la linterna parpadeó. Y vi algo. Una mesa al fondo. Encima, una canasta. Pequeña, vieja, trenzada a mano. Adentro, había cabello. Mucho cabello. Trenzado, como si perteneciera a alguien. Y entre las hebras, una figura tallada en madera, sin rostro, con agujas clavadas en el pecho. La linterna se apagó. Y ahí, en la oscuridad más absoluta, sentí que alguien estaba detrás de mí. No respiraba. Solo me observaba. No sé cuánto tiempo estuve quieta. Solo recuerdo un susurro, suave, justo en mi oído. No debiste entrar. No corrí. No grité. Solo salí de la casa con la linterna apagada y la sensación de que alguien caminaba a mi lado, aunque no había nadie. El aire afuera se sentía distinto, más pesado. El callejón estaba vacío, pero el silencio era tan profundo que escuchaba el latido de mi propio corazón. Esa noche no dormí. El gato nunca volvió. Y desde entonces, algo cambió. Los días siguientes empecé a escuchar ruidos dentro de mi casa. Pequeños golpecitos en las paredes, pasos suaves en el techo, como si alguien caminara descalzo cuando todos dormían. Pensé que sería mi imaginación, hasta que una mañana, al despertar, encontré una canasta idéntica a la de la casa del callejón sobre la mesa de la cocina. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Era la misma, vieja, trenzada, con el mismo olor a tierra húmeda. Adentro, había un mechón de pelo. Pero esta vez, el cabello era mío. Lo supe por el color, por el largo, por el olor a mi champú.
Y debajo del cabello, un papel doblado en 4. Tenía una frase escrita con tinta marrón. Ya sabes dónde está tu nombre. No entendí. O no quise entender. Durante días traté de ignorarlo, pero todo comenzó a desmoronarse. La comida se pudría al instante. Los espejos amanecían empañados con huellas, como si alguien respirara frente a ellos durante la noche. Y cada vez que apagaba las luces, escuchaba el mismo susurro, ese que escuché en la casa. No debiste entrar. Intenté contarle a mi madre, pero su salud empeoró de repente. Comenzó a tener pesadillas, a gritar mi nombre mientras dormía. Una madrugada la encontré llorando frente al fogón, con la canasta entre las manos. Le pregunté dónde la había encontrado, y solo me dijo: ella la vino a dejar. ¿Quién? La que te está buscando. La canasta estaba vacía, pero olía a humo. Y dentro, en el fondo, había una mancha negra con forma de mano. Esa noche decidí volver a la casa. Quería dejar la canasta ahí, devolverla, como si eso pudiera romper lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero cuando llegué, la puerta estaba abierta. Y dentro, la mesa ya no estaba. Solo un círculo dibujado en el suelo, lleno de tierra, huesos de aves y cabellos trenzados. En el centro, una marca, como si alguien se hubiera arrastrado hasta ahí y hubiera desaparecido. Cuando dejé la canasta en el suelo, el viento cambió. La puerta se cerró sola. Y escuché pasos en el corredor. No uno, ni dos. Eran muchos. Lentos, pesados, acercándose desde el fondo. Una sombra se detuvo frente a mí. No pude ver su rostro. Solo escuché un sonido extraño, como un hilo tenso rompiéndose, y después la voz de mi madre. Devuélvela. Salí corriendo. Pero esta vez, la casa no me dejó salir tan fácil. El corredor parecía alargarse, las paredes respiraban y la puerta se movía más lejos cada vez que me acercaba. Hasta que todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación. La canasta, sobre mi pecho. Y dentro, algo nuevo, una fotografía vieja. Mi madre, joven, con una mujer vestida de negro. La misma que todos decían que había muerto hace años. Pasé toda la noche mirando aquella fotografía. Mi madre, sonriendo. Y junto a ella, esa mujer de negro. Detrás de ambas, la misma casa del callejón, pero nueva, viva, sin grietas ni tablas, como si el tiempo no la hubiera tocado aún. Me dolía admitirlo, pero era imposible no verlo. Esa foto no podía existir si la casa llevaba décadas abandonada. Y sin embargo, ahí estaba. A la mañana siguiente, cuando fui a buscar a mi madre, su cama estaba vacía. La canasta también había desaparecido. Solo quedaba una marca en el suelo, un círculo dibujado con sal, y dentro de él, un mechón de su cabello. Salí a buscarla. Pregunté en todo el barrio. Nadie la había visto salir. Solo una vecina me dijo algo que me dejó helado. Anoche la vi caminando hacia el callejón. ¿Sola? No. Con otra señora, una alta, de cabello muy largo. Esa tarde volvió la luz en la cuadra, pero en mi casa las bombillas parpadeaban como si el aire estuviera cargado. La fotografía había cambiado. La mujer de negro ya no estaba al lado de mi madre. Ahora estaba detrás de mí. No dormí. No comí. Solo pensaba en esa casa. En esa canasta. En esa maldita voz que no dejaba de repetirme lo mismo. Devuélvela. Esa noche decidí hacerlo. Tomé la fotografía, algo de sal y un rosario que había pertenecido a mi abuela. Me interné en el callejón con la intención de ponerle fin a todo. La casa me esperaba. Lo sentí.
Las luces del poste se apagaron al mismo tiempo y el viento olía a flores marchitas. Entré. El interior había cambiado. Ya no había polvo, ni hojas secas. Todo estaba limpio, ordenado, como si alguien viviera allí otra vez. Sobre la mesa, una tetera humeante. Y la canasta, en el mismo lugar. Escuché pasos en el corredor. Eran suaves, arrastrados, como si alguien caminara descalzo. Y luego una voz que conocía demasiado bien. «Hijo». Era mi madre. Salió de la oscuridad con el rostro pálido, los ojos hundidos y las manos temblando. Llevaba un vestido que no era suyo. Negro, antiguo. «Tenías que dejarla en paz», dijo. «Ella me lo pidió». «¿Quién?» «La que me ayudó cuando tú naciste. La que curó tus fiebres. La que vive en esta casa». El suelo vibró. La tetera comenzó a hervir sin fuego. Y en el vapor se dibujó una figura femenina. No tenía rostro, pero su cabello era largo, interminable, moviéndose como si respirara. Mi madre se arrodilló frente a ella. Yo no podía moverme. La figura extendió la mano y tocó la cabeza de mi madre. En ese instante, escuché un crujido, como si algo se quebrara dentro de mí. «El pacto debe continuar», dijo una voz, no humana, no del todo viva. «Lo que se entrega, vuelve». La casa tembló. El aire se llenó de polvo y sombras. Vi las paredes moverse, los objetos girar, los símbolos encenderse con fuego azul. Mi madre gritó, pero no de dolor. Gritó mi nombre. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba solo. La casa otra vez vieja, destruida. La fotografía, quemada. Y en el suelo, la canasta, con algo dentro. Una muñeca hecha con la ropa de mi madre. Volví a casa con la muñeca envuelta en una tela vieja. No sabía por qué no la había dejado ahí. Tal vez por miedo a que, si la dejaba, la casa viniera por mí. Tal vez porque, en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. La dejé sobre la mesa del comedor. Por la noche, mientras trataba de dormir, escuché el sonido del hilo al romperse. Era un sonido leve, como un suspiro. Pero lo sentí dentro del cuerpo. A la mañana siguiente, noté algo en mi brazo. Una marca, redonda, hecha con algo que parecía ceniza. Intenté lavarla, pero no se quitó. Cada vez que el agua la tocaba, ardía. Y debajo de la piel, algo se movía. Los días siguientes se volvieron confusos. Mi sombra ya no coincidía con mis movimientos. A veces la veía quedarse quieta cuando yo giraba. O la veía moverse antes que yo. Y en la noche, la escuchaba respirar. El olor a humo volvió. La canasta apareció otra vez, sobre mi cama, vacía. Y en el espejo del baño, una palabra escrita con algo oscuro. «Acepta». Empecé a escuchar voces dentro de las paredes. Eran susurros que no terminaban nunca, palabras viejas, pronunciadas con rabia. Algunas las reconocía, eran oraciones. Pero otras, eran nombres. El mío, entre ellos. Una madrugada me despertó el sonido de la tetera hirviendo. Bajé a la cocina y la encontré sobre el fogón, encendida, aunque nadie la había tocado. Dentro, flotaba la muñeca. Sus ojos, 2 semillas negras, me miraban. Y entonces, lo sentí. La misma presencia de la casa. La misma respiración detrás de mí. «No te resistas», susurró la voz. «Ella te eligió». Me giré. Y allí estaba, la mujer sin rostro, parada en el umbral de la puerta. Su silueta era apenas una sombra, pero sus cabellos llenaban el aire, moviéndose como hilos vivos. En su mano tenía algo que brillaba, una aguja larga, antigua.
La acercó a mi pecho. No me tocó, pero sentí el frío atravesarme. Y en ese instante, vi imágenes, fugaces, como si no fueran recuerdos míos sino de alguien más. Vi a mi madre, joven, frente a esa misma mesa. Vi a la bruja entregándole una canasta. Vi sangre. Vi un bebé llorando. Y una voz que decía: él será el próximo. Cuando volví en mí, la mujer ya no estaba. La muñeca seguía flotando, pero su rostro había cambiado. Ahora tenía mis facciones. Mis ojos. Mi boca. La marca del brazo ardía tanto que caí al suelo. Sentí como algo se arrastraba dentro de mí, subiendo, buscando espacio. Y entre el dolor y la confusión, entendí que la canasta no era un objeto. Era un vínculo. Un ciclo que alguien debía continuar. Salí de la casa tambaleando, sin saber a dónde ir. El aire estaba frío, inmóvil. Las luces de la calle se apagaban una por una mientras caminaba. Y cada ventana que pasaba, reflejaba una figura detrás de mí, aunque ya no estaba seguro de que fuera mi sombra. Esa noche no dormí. El dolor de la marca se volvió insoportable, como si alguien me estuviera grabando la piel desde adentro. Cada respiración dolía. Cada latido sonaba hueco, ajeno. La casa estaba en silencio, pero el silencio tenía peso. Era un silencio que respiraba, que observaba, que esperaba. Me levanté. Seguí el sonido del hilo. Sí, podía escucharlo, un tic-tic-tic como de agujas que cosen carne. Venía del sótano. Nunca había bajado ahí. Pero esa noche, lo hice. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Las paredes, cubiertas con marcas, dibujos antiguos, ojos abiertos que parecían moverse al pasar. En el centro, una silla. Y sobre ella, la muñeca. La misma, pero distinta, ahora su cuerpo era de carne. Respiraba. La voz volvió, desde todas partes. El hilo nunca se corta, dijo. Solo cambia de manos. En el suelo, había más muñecas. Cientos. Pequeñas, deformes, algunas con rostros humanos, otras con pedazos de animales. Cada una tenía una marca igual a la mía. Me acerqué. Y entonces, una de ellas abrió los ojos. Era el rostro de mi madre. Sus labios se movieron, casi sin sonido. Perdóname, no era para ti. El techo tembló. Las paredes empezaron a respirar, hinchándose como pulmones. Del suelo brotaron hilos negros, miles, que se enredaron en mis piernas, mis brazos, mi cuello. Tiraban hacia abajo, con fuerza. Y dentro de mi cabeza, una sola idea. Te toca continuar. La aguja apareció otra vez, flotando frente a mí. No la sostenía nadie, pero se movía con precisión. Se acercó a mi pecho, despacio. Y cuando la punta me tocó, vi todo con claridad. La casa no estaba maldita. Era un taller. Un taller de almas. Cada persona que entraba era convertida en una pieza más del tejido. Y yo, era la siguiente hebra. El dolor fue insoportable. No grité. No podía. Solo sentí como algo dentro de mí se abría, y el hilo comenzaba a pasar a través. 1, 2, 3, hasta que el corazón dejó de resistirse. La oscuridad se cerró sobre mí, tibia, envolvente. Y lo último que vi antes de desaparecer fue la muñeca, sentada frente a mí, con mis ojos. Cosiendo otra igual. Dicen que, años después, los vecinos demolieron la casa. Pero cada vez que alguien intenta construir algo en ese terreno, el suelo se abre. Las herramientas se oxidan. Y de noche, si pasas por el callejón, puedes ver una luz temblar detrás de donde antes estaba la puerta. Dentro, una mesa.
Una canasta. Y una figura que cose, lenta, sin rostro, con manos que parecen humanas. Pero no lo son. A veces, la gente jura escuchar su voz. Una voz cansada, triste, que dice: el hilo nunca se corta. Y si te acercas lo suficiente, esa voz te nombra. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte para más historias como esta.